Decidimos emprender porque básicamente yo empecé la idea de la empresa con un proyecto final de carrera en la Escuela de Ingenieros Industriales, y en ese proyecto lo que identificaba eran unas posibilidades o unas oportunidades de innovación, y luego con el Instituto de Ideas de la Universidad Politécnica de Valencia me animaron a convertirlo en un plan de empresa. El de hacer un producto físico tiene unas complicaciones muy grandes. Tienes una complejidad a la hora de hacer iteraciones, costes más altos y tiempos muy largos. Lo que nosotros hacemos es hacer prototipado de forma interna, trabajamos mucho con las piezas, y las recomendaciones es buscar un poco las herramientas o los conocimientos que te permitan hacer modificaciones de bajo coste. Entonces usamos también tecnologías que tiene, por ejemplo, el Instituto Tecnológico del Metal, AIME, para prototipado en 3D específico, y luego nosotros generamos moldes de silicona, hacemos pruebas. Vamos a ver, el sector de la extinción de incendios, la prestación de servicios de protección lo administra la administración pública. El cliente final, el usuario final, es la sociedad. Las dificultades que tiene esto es que vender en la administración pública siempre es un riesgo para una empresa pequeña. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de buscar un cliente privado que valore la inversión que tiene conectada con zona forestal y que quiera invertir en autoprotección. Entonces, en este abanico de clientes caben urbanizaciones, empresas que gestionan líneas eléctricas, infraestructuras críticas, o el sector, por ejemplo, maderero, que si quiere hacer una actuación preventiva lo que tiene que hacer es retirar masa productiva.